Buenos días, hermanos y hermanas. Me ha dicho Esteban que es mejor usar esto que lo otro, por eso la nueva tecnología. Qué precioso culto, ¿no? Qué linda la reflexión del pastor Justo y la oportunidad de participar de la cena. Como Justo ha anticipado, yo quisiera hablarles en esta mañana del tema de la libertad verdadera. No sé si tomaron en cuenta que Claudia ha elegido tan específicamente himnos que hablan de libertad. Y nosotros pensamos en la libertad en relación con las fechas patrias, ¿no? Y cantamos: oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Claro, la libertad es uno de los más preciosos anhelos del hombre. Y los regímenes totalitarios tratan de mantener bajo su autoridad sus ciudadanos, edifican muros y establecen maneras de evitar que la gente se vaya, igual aún corriendo peligro de muerte, se escapan para poder vivir en libertad. Pero en esta mañana yo quisiera pensar no simplemente en libertad de ciudadano, sino en la libertad verdadera. De modo que si ustedes me dan su atención durante los próximos 18 minutos, quiero pensar con ustedes en lo que significa la libertad verdadera. Dijo Jesús a unos judíos que habían creído en Él: si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Solamente el Hijo ofrece la libertad verdadera. La epístola a los Gálatas a veces ha sido llamada la epístola de la libertad cristiana, porque se mandó a unas congregaciones en el interior de Asia Menor fundadas por Pablo en su ministerio, porque en estas congregaciones habían aparecido gente que decían que la experiencia de salvación que ellos habían tenido era incompleta. Y era necesario ser circuncidado y guardar la ley. Y en la epístola, Pablo insiste en que no hay necesidad de agregar nada al evangelio de la gracia. De modo que vamos a notar 3 versículos en Gálatas, esta epístola de la libertad, y usarlos como base de reflexión. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y saltando a los versículos 13 y 14, Pablo dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros
con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es la libertad verdadera? Permítanme darles algunas pocas ideas en esta mañana. En primer lugar, es la libertad cuyo autor es Cristo. Esto es lo que dice Pablo a los Gálatas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. La afirmación de Jesús a aquellos judíos en Juan 8, ya citado, dice: solamente cuando el Hijo nos libera, somos verdaderamente libres. Y fíjense, en segundo lugar, que la libertad verdadera es libertad del dominio del pecado. ¿Y cómo se ha anunciado esto en lo que cantamos en esta mañana? En Gálatas 1:4, Pablo declara: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos, para librarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios. El pecado no consiste simplemente en actos aislados. Es una fuerza que esclaviza. La primera pareja eligió desobedecer a Dios, pecar contra Dios, y todos los seres humanos que han seguido en la historia han elegido el mismo camino, la autoridad del pecado. Y cuando los judíos con quienes Jesús estaba dialogando dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie, Él respondió: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. De modo que es libertad del dominio del pecado, libertad de no ser sujetos al pecado. Jesús en la cruz nos libertó del dominio del pecado. Pero fíjense que no es simplemente del dominio del pecado, sino también nos libertó de la culpa y de tener que recibir las consecuencias de ser culpables del pecado. Yo pienso que a veces, cuando nosotros tenemos que hacer algún trámite y buscan antecedentes en bases de datos para ver si hay obstáculos a que podamos completar el trámite, y no estamos seguros si habrá o no habrá antecedentes. Pero quiero decirles que cuando Cristo pagó la culpa de nuestro pecado, se borró todo antecedente. Dice Pablo a los colosenses que Dios nos ha dado vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Pero agrega Pablo que anuló el acta con las cargas que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Dios perdonó nuestros pecados, anuló los antecedentes y eliminó toda documentación. Libres del dominio y libres del castigo del pecado. Y permítanme sugerir en tercer lugar, es libertad de toda imposición legal para la salvación.
es este aspecto del tema que Pablo está tocando en la carta a aquellas congregaciones. Dice el texto de Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Los hermanos de las congregaciones habían aceptado un evangelio de la gracia de Dios por el perdón del pecado. Y vinieron estos falsos maestros que insistían en que había que agregar algo más, la circuncisión y guardar la ley. Y Pablo rechazó de manera directa y rotunda estas ideas. E insistió en que las dos cosas no pueden mezclarse. Dice en Gálatas 5:4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Agregar obras de la ley como requerían estos falsos maestros para salvación es realmente desplazar totalmente la idea de la salvación por gracia. No hay mezcla de los dos conceptos. Lo incompatible de las dos cosas lleva a Pablo a preguntar, díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Y agrega más adelante, se someten nuevamente al yugo de la esclavitud. De hecho, yo estuve leyendo recientemente otra vez los libros de Levítico y de Números y me maravillé de nuevo por la cantidad de reglas de contaminación y de la cantidad de medidas que habría que tomar para eliminar la contaminación. ¿Cómo pueden haberse acordado? Y entendí el sentido del peso de la ley que Pablo está insistiendo. Una de las características de las sectas es lo que agregan al Evangelio. Es una característica común. Y esto es lo que estaban haciendo aquellos. Y Pablo insiste en que la salvación no exige ninguna medida legalista. Y en cuarto lugar, la libertad verdadera es libertad, pero no es libertinaje. Pablo se aclara esto cuando dice en 5:13, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no valgan de esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones. La nueva vida del hombre librado del pecado, del dominio del pecado, es una vida bajo el dominio del Espíritu. No es necesario imponer otras leyes, medidas para controlar la vida. El control de la vida del creyente es desde adentro por el Espíritu, no reglas adicionales impuestas. Y Pablo expone esto y llega a decir en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, por el Espíritu, asistido por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu, y así jamás satisfaréis
los malos deseos de la carne. Libertad, pero no libertinaje. Y en quinto lugar, la libertad verdadera es libertad para servir con amor. Fíjense en lo que Pablo dice en el pasaje. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos sido librados para convertirnos en siervos por amor. En esto hay una contradicción. Somos libres, pero voluntariamente asumimos el rol de siervo para servir a otros. Y el único mandamiento válido es ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en este se resumen las obligaciones que están expresadas en las demás leyes y mandamientos. Y fíjense en último lugar que la libertad verdadera es libertad del dominio de las circunstancias de la vida. Hace unos domingos, el pastor Sergio predicó un mensaje de inspiración referente a aquel pasaje tan desafiante de Filipenses. Déjenme volver a leer el texto de Filipenses 4, 12 al 13. Pablo da testimonio y dice, yo sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que no tener nada. A todo puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Para Pablo era lo mismo la pobreza o la abundancia, estar satisfecho o tener hambre, tener de sobra o no tener nada. Él pudo hacer frente a todo gracias a Cristo que le fortalecía. Libertad de hacer frente a todas las circunstancias. Hace tiempo leí el testimonio de un misionero que había ido a los Estados Unidos para dar un mensaje. Era un misionero en el extranjero y iba para dar un mensaje en una ciudad del estado de Pensilvania. Y el secretario director, en realidad, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, le dijo al misionero que quería que conociera a un hombre. Y el misionero accedió al pedido y cuando se le presentó el hombre se dio cuenta de que por la forma de ser, de presentarse, que era una persona especial. Entonces preguntó al hombre acerca de su vida y el hombre entonces contó su testimonio. Dijo, yo fui dueño de la fábrica de tela de seda más importante de esta ciudad. Pero con la llegada de la fabricación de telas sintéticas, se quebró el negocio y quedé sin nada. Y tuve que aceptar este trabajo. Dijo el hombre, perdió todo.
que había perdido todo, salvo su dignidad personal y su fe en Dios. Y agregó, no perdí un órgano de $50,000 que en mi tiempo de prosperidad había regalado a una iglesia, porque ahora en la situación actual me permiten tocar el órgano cuando termino mis trabajos humildes. Dijo el misionero que se dio cuenta que cuando estrechó la mano de este hombre, estaba estrechando la mano de un verdadero hombre de Dios. Decía, he estrechado la mano de reyes y de emperadores, pero fue el apretón de manos más memorables de mi vida. Él estaba libre del dominio de las circunstancias. ¿Qué es la libertad verdadera? Es la que el autor es Jesús. Es la libertad del dominio y del castigo del pecado. Es libertad de toda imposición legalista para salvación. Es libertad, pero no libertinaje. Libertad para servir. Es libertad del dominio de las circunstancias de la vida.